Hola lectores, hoy os vengo a hacer la reseña del libro de El color púrpura de Alice Walker. Es uno de los libros que están incluidos en la lista del reto de los 155 libros que debo leer antes de morir. Os dejo la lista en la entrada del blog abajo en la cajita de información, al igual que la reseña que hice por escrito de este libro, que también la podéis encontrar en el blog. También os dejaré este vídeo en la lista de reproducción del reto para que veáis las diferentes reseñas que voy haciendo poco a poco. Hay poquitos por ahora, pero ya iré añadiendo más según vaya leyendo. La edición que tengo yo es de tapa dura con sobrecubiertas, es una edición de Círculo de Lectores. El libro lo editó Plaza y Janés en 1983. La traducción viene de mano de Ana María de la Fuente y el libro tiene un total de 225 páginas. Como sabréis, la portada es la de la película de Steven Spielberg, que yo no he visto. Alice Walker nació en 1944 en Georgia, es la menor de 8 hermanos y sus padres eran trabajadores en campos de algodón. Lo que más influyó en la vida de Alice Walker fue un accidente de arma de fuego que sufrió a los 8 años. Estaba jugando con sus hermanos y sí, estaba jugando con un arma de fuego, con una escopeta exactamente, y uno de sus hermanos se le disparó y le dio en un ojo, haciendo que Alice Walker se quedara tuerta del ojo izquierdo. Ella dice que fue un accidente intencionado, o sea que uno de sus hermanos quería matarla, pero estaban jugando, se supone. No se sabe exactamente lo que pasó. Este accidente provocó que Alice se volviera una niña muy retraída, muy antisocial, tuvo depresión, intentos de suicidio desde los 8 años. Fue algo que influyó muchísimo tanto en su vida como en su obra. Estudió en la Escuela Femenina de Atlanta y en 1963 se trasladó a Nueva York, exactamente al Bronx, a la Sarah Lawrence College, que es una escuela muy prestigiosa de literatura y que es una escuela muy prestigiosa que hay en Nueva York, ahora es muy conocida, y allí terminó sus estudios, aunque ella terminó de verdad sus estudios en África. Se casó en 1967 con un objetor de conciencia de la guerra de Vietnam. Sufrió un embarazo traumático que la llevó a tener también otra vez tendencias suicidas, y aquí surgió su primera obra poética que se llama Once, una vez, y a partir de ahí pues ya empezaron a surgir muchas de sus obras. En 1970 publicó La tercera vida de Grace Copeland, que es la vida de 3 generaciones de aparceros sureños en Georgia, en su Georgia natal. En 1973 aparece el segundo volumen de poemas que se llama Petunias revolucionarias, y ese mismo año, en 1973, aparece Enamorada y en apuros, que cuenta la historia de mujeres negras pues con sus historias de amor. Algo pues que no es pues lo típico de lleno de estereotipos, sino que son mujeres que luchan para conseguir cosas que ellas quieren. O sea, ella siempre está luchando porque estaba dentro además de iniciativas feministas y activistas. En 1976 publicó su novela Meridian, que tiene como telón de fondo la lucha de los derechos civiles de los años 60. Y a partir de 1977 se centró en trabajar en el activismo feminista y en temas civiles, y además empezó a trabajar y a colaborar en la revista MS o Miss. Y ya en 1983 fue cuando publicó El color púrpura y ganó el premio Pulitzer. Ha tenido una hija, se casó con este activista antibelicista. Además es bisexual porque tuvo una relación con Tracy Chapman, y todo esto
pensaréis, ¿y qué tiene relación su vida sexual? ¿Qué tendrá relación su vida sentimental, su pasado y todo su activismo? Pues todo eso lo refleja en sus obras, sobre todo en el color púrpura. ¿De qué trata el color púrpura? El color púrpura es un libro escrito en forma de cartas que se mandan entre dos hermanas, Sally y Nellie. Estas hermanas han tenido una infancia muy traumática, su madre se casó de segundas y su padrastro abusó de Sally. Ellas están separadas porque Sally ha sido obligada a casarse con un hombre y Nellie se va a estudiar a África y Sally se queda en Estados Unidos. Y así a lo largo de los años ellas a través de esas cartas se van contando su vida. Y hasta ahí os cuento de la sinopsis. ¿Qué es lo que más me ha gustado de este libro? Me ha encantado, o sea, es que me ha gustado muchísimo el libro. Porque el libro ya empieza a ser duro desde la primera página. Como os he dicho, Sally y Nellie viven con su padrastro y desde el primer momento vemos cómo el padrastro de Sally, al que creen que es su padre verdadero porque ellas nunca han conocido a su padre, algo ha pasado con su padre porque ellas no lo conocieron, abusa de Sally. Ellas piensan que es su padre y ven cómo abusa de Sally y ella se queda embarazada. Y cuando Sally tiene al bebé, el padre lo dan en adopción y él continúa abusando de Sally. Y así durante muchos años, hasta que Nellie tiene la edad para que el padre empiece a abusar de Nellie. Entonces coge y concerta un matrimonio para Sally para deshacerse de ella. Cuando Sally entiende eso y ve que la van a vender en matrimonio con un hombre mayor que ha concertado su padre un matrimonio con este hombre, se lleva a Nellie también para que su padre no haga lo mismo con su hermana que lo que ha hecho con ella. Sally siempre se ha visto como muy fea, tonta, porque no ha tenido estudios. Entonces ese es el reflejo de la autora en el personaje de Sally. Por eso decía que era muy importante saber la biografía de la autora, porque es que es casi como una autobiografía de la vida de la autora en este libro. Luego vemos como cuando Sally se casa con este matrimonio concertado, el marido de Sally siente algo por la hermana y entonces Sally lo que hace es mandar a Nellie a estudiar fuera porque ve que su hermana sí que es más lista, es guapa y entonces dice que ella tendrá futuro. Ella está obligada a tener ese futuro malo de vivir con ese hombre, a tener que estar obligada a vivir así de esa manera, a cuidar a los niños de otros, porque este hombre había estado casado, es viudo y está obligada a cuidar de esos niños, a trabajar, porque ella es fea y no ha recibido ninguna educación. Pero su hermana es guapa, es lista y ese tipo de gente es la que recibe educación. Entonces vemos esa división de la gente. Es muy duro como ve Sally a la gente, es muy dura, la historia es muy dura de la visión que tiene Sally. Entonces Nellie se va a estudiar con una familia y se va a África. Entonces nos quedamos por un lado con Sally en Estados Unidos y por otro lado nos vamos con Nellie a África con una familia de cristianos, no sé, de religiosos cristianos. Pero durante un tiempo no vemos a Nellie porque el marido de Sally le esconde las cartas. Entonces vamos viendo toda la historia de Estados Unidos, de ese lado de Georgia, yo creo que es Georgia, porque es donde vivía la autora, de todo ese barrio, de toda esa pobreza,
de toda esa gente que estaba allí, pues vemos todo eso en la historia de Shelley. Vemos cómo lo explica ella, de esa forma tan coloquial, tan normal. ¿Cómo hablaba ella? Pues así lo expresa y lo escribe en sus cartas, y así lo escribe Alice Walker en el libro. Me parece una forma tan bonita, no sé, me pareció tan estupendo, o sea, y el traductor lo dejó así, o sea, la traductora lo dejó tal cual. Me pareció maravilloso el libro, porque era como un reflejo, era como estar con Shelley en la historia, ver sus sentimientos, ver cómo ella hablaba, era como tenerla allí, estar leyendo de verdad sus cartas, sus sentimientos. Era genial, era estupendo. Luego, no solo vemos a Shelley, sino que vemos toda la gente de alrededor suyo. Tenemos a los hijos de este hombre con el que es obligada a casarse, que es horrible este hombre. Vemos toda la evolución de Shelley. Vemos al amante del marido, que luego hace piña con Shelley. Es estupendo porque hay diferentes mujeres a lo largo de la vida de Shelley, y una es la amante de su marido. Luego está la mujer del hijastro de Shelley y la amante del hijastro de Shelley. Hay muchísimas mujeres y todas al final acaban haciendo piña. Me encanta esa sororidad que hay entre ellas, esa fuerza que hacen contra los hombres. Me encanta, o sea, me encanta porque hacen muchísima fuerza y se apoyan entre ellas. Es estupendo, pero estupendo, o sea, son geniales. O sea, hay una gran evolución porque Shelley empieza siendo un personaje muy triste, pero con el apoyo de todas estas mujeres evoluciona, es estupendo, es maravilloso. Acaba siendo otra persona, o sea, es fantástica. Como he dicho, vemos muchísima historia a lo largo de los años, porque empieza siendo Shelley muy joven, empieza siendo una adolescente y acaba siendo una señora de unos 40, 50 años, porque incluso acaba teniendo nietos. Y vemos pues muchas partes de la historia. Vemos la ley seca, cómo ellos trafican con todo, vemos clubs que abren, vemos cómo ella se hace empresaria a su manera. Y esto refleja también cosas de la vida de Alice Walker, como su madre o su abuela le había regalado una máquina de coser a Alice Walker para que ella fuera alguien. Y eso lo refleja con el personaje de Shelley, que llega y dice quiero ser alguien, y acaba mostrando pues que ella sabe hacer algo, que no es solo una ama de casa, y entonces acaba siendo una empresaria en la vida, y es súper bonito, muy bonito. También descubrimos que Shelley es bisexual o lesbiana, porque tiene amante, no tiene solo a su marido con el que le obligan a casarse, y tiene ese despertar sexual que me pareció maravilloso. O sea, en los años 80 leer este libro debió de ser muy impactante para quien lo leyera en su momento. Yo cuando lo leí dije, vaya, o sea, quien lo leyera en los años 80 debió de impactarle muchísimo, porque luego aparecen, pues eso, los personajes femeninos son muy fuertes, las mujeres le plantan cara a los hombres. Es que claro, este libro estaba escrito en los años 80, ahora no nos parece tan impactante que las mujeres hagan esto, pero en los años 80 impactaría muchísimo. Y claro, tú tienes esa parte de Shelley en Estados Unidos y luego aparece la parte de Nellie, que son todos cristianos, que están ayudando de misioneros en África. Ves la parte de África, cómo está toda la parte de la colonización de los blancos sobre los negros en África, cómo están destruyendo todo. También hay una parte súper bonita, es que
tienes ahí todo eso y un choque muy cultural de los negros que vienen de América descubriendo sus raíces. Hubo una parte que es que fue como un gran descubrimiento, o sea, cómo choca la propia raza negra unos contra otros, cómo les dan esa visión de decir, mira, esto es la realidad. Y claro, tú ves lo que está pasando en Estados Unidos y cómo es allí la gente, y de repente coges y ves a los cristianos allí intentando decirles esto es lo bueno, esto es lo bonito a los que están en África, y tú dices, madre mía, si tú supieras lo que está pasando en Estados Unidos, cómo es tu hermana con los hombres y lo que están haciendo, te explotaría el cerebro, tal cual. Pero es que me parece maravilloso, o sea, que Alice Walker tuviera estas ideas en los años 80, es que no me extraña que le dieran el Pulitzer en ese año. Es que es estupendo, maravillosa las ideas que tenía esta mujer, es que innovó muchísimo en sus años, o sea, espectacular, espectacular, o sea, un aplauso para ella, por favor, es que fue genial, o sea, genial. Yo cuando lo leí dije que se quiten todas las feministas de ahora porque este libro, por Dios. El final, sí, es muy happy porque al final todos acaban felices y contentos, todos juntos, todos en una piña. Claro, no sé, ¿qué más podía darle? Sí, no sé, como que hay mucha redención en algunos personajes, sí, hay gente que cambia, hay gente que no cambia. No sé, a mí me pareció un poco agridulce, todo muy bonito, muy fantástico. Sí, pero no sé, me gustó, sin más, no fue de lo mejor que he leído. Pero la parte de las mujeres, ese poder, esa fuerza, todo ese cambio, toda esa maravilla que hay, toda esa innovación que hay, que esto en los años 80, pues que no lo escribió nadie, que yo sepa. Yo no he leído nada igual en los años 80 que mostrara algo así. No. Decidme en los comentarios si alguien ha leído algo igual, porque yo no. Otra cosa que me gustó muchísimo es que entre las cartas de Shelley y de Nelly había una gran diferencia de vocabulario. Como os he dicho, Shelley escribe de una forma muy coloquial, muy humilde, muy directa. Incluso los diálogos son como la expresión que ella decía, o las personas que decían, pues eran pues eso, el vocabulario que ellos usaban, muy coloquiales. Mientras tanto, las cartas de Nelly, como ella había recibido estudios, pues todo lo que describía en las cartas pues era como muy poético, muy filosófico, ponía pues todos sus estudios, expresaba pues sus conocimientos, sus pensamientos religiosos, filosóficos. Eran unas cartas muy diferentes. Una expresaba pues lo que veía directo y el enfado, mientras tanto Nelly expresaba como más amor, más afecto, eran como más dulces. Era una diferencia de cartas espectacular y la traductora lo ha sabido mantener, o sea, seguro que lo lees en inglés y esas faltas de ortografía que tenía Shelley las ha mantenido la traductora, y en inglés seguro que están ahí, y las de Nelly son como muy cuidadas, muy perfectas, como más redactadas, no hay tanto diálogo y los diálogos son como más trabajados entre los personajes, y los de Shelley son como más rudos, como las personas que aparecen en sus historias, más directos, más brutos. Las personas que hay en la vida de Shelley son así, son rudas, brutas, y así son sus diálogos y sus historias. Mientras tanto las de Nelly no, las de Nelly pues es expresar lo que ella estaba viendo en su viaje por África, que lo pasa mal porque está viendo cómo están destruyendo África, sí, pero ella
lo que está mostrando es ese viaje de historia, de conocimiento. Entonces sus cartas son más así, más de conocimiento y de filosofía y de religión y de demostrar lo que ella siente. Entonces son dos formas epistolares muy diferentes y de escribir muy diferentes. Entonces es una muestra de escribir de Alice Walker espectacular, que fantástica, o sea, fantástico. ¿Que si os recomiendo el libro? Por supuesto. Me ha maravillado. Además es que es un libro muy cortito que se lee enseguida, porque al estar escrito de forma epistolar, pues se lee enseguida. Hay partes que es que te dan muchísimas ganas de seguir leyendo y leyendo, porque quieres saber más sobre la vida de Sally, porque estás angustiada. Tiene partes muy tristes, pero quieres saber si al final esa vida cambia, porque quieres felicidad para ella en algún momento, por favor. Y bueno, ya os he dicho que al final algo cambia, sí, es feliz, sí, pero es que es duro, pero maravilloso, o sea, maravilloso. Y la forma de escribir de Alice Walker, esa diferencia entre lo que escribe una hermana y otra es fantástica, o sea, y esa diferencia de ver que una es fea y torpe y que no ha estudiado, y la otra ha estado estudiando y tiene estudios y se refleja cada una en sus cartas, pues es maravilloso. O sea, ves perfectamente la diferencia en las cartas. Libros similares a este, pues justo este mes fue el Black History July, y yo había leído anteriormente Ojos Azules de Toni Morrison, y es lo más similar que he leído. No he leído nada más. Decidme en los comentarios si habéis leído algún libro parecido a El color púrpura. Pues hasta aquí la reseña del Color Púrpura. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si habéis leído este libro, si os gustó, sugerencias de libros similares al Color Púrpura. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros si todavía no estáis suscritos, y como os he dicho, abajo en la cajita de descripción tenéis el link a la lista de todos los libros de este reto, la lista de reproducción, y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutar de vuestras lecturas. ¡Adiós!